El tema de hoy es aliados con Dios. ¿Cuántos son aliados de Dios aquí? Génesis 6, 17. Si usted desea escanear el código, puede hacerlo también, y así puede seguir la enseñanza a través de su aplicación en su teléfono. Génesis capítulo 6 y verso 17. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos están contentos de verdad? Dele un aplauso fuerte al Señor si usted está contento. Cambiaron la hora, durmió una hora más, se supone, ¿verdad? Dicen que el cambio de hora afecta al corazón. Yo no sé cómo es, ¿verdad? Sí, que se atrasa o no sé qué le pasa al corazón, pero ayer estaba oyendo en las noticias que afecta a la salud de la gente. La verdad yo no, me afecta cuando me regresan la hora porque me dan una hora menos para dormir, pero esta vez nos favoreció. Génesis 6, 17. Dice así la palabra del Señor: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradecemos, bendito Dios, por esta mañana maravillosa en la que nos disponemos a escuchar tu palabra, precioso Dios. Señor, háblanos, enséñanos, guíanos, recuérdanos aquellas cosas que ya sabemos, precioso Dios. Fortalece a través de tu Espíritu Santo nuestros corazones para que podamos caminar, Señor, en tu voluntad y en tu propósito, precioso Dios. Háblanos, quita, Señor, de nuestra mente todo obstáculo, todo pensamiento contrario, Señor, sea traído cautivo a la obediencia tuya, bendito Dios, y que podamos, oh Dios de la gloria, hoy recibir esa instrucción que nos ayude a crecer, que nos ayude, Señor, a caminar firmes y hacia adelante, buscándote a ti, precioso Dios, que eres la meta. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Uno de los mayores beneficios que Dios ha dado al hombre, mis hermanos, es el pacto. Y por eso se llama esta enseñanza aliados con Dios, porque el pacto realmente es una alianza, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero el pacto es muy importante porque está lleno de promesas que Dios ha traído a nuestras vidas. Ahora, entendemos que en el pacto obviamente hay responsabilidades. Lo hemos hablado en diferentes oportunidades, tanto de Dios como de parte nuestra. Ahora, el pacto y la salvación son dos cosas diferentes, aunque están entrelazadas. ¿Por qué? Porque la salvación es algo personal. Es decir, yo debo buscar, tuve que buscar a Dios, acercarme a Él, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de manera individual, porque la salvación de mi mamá, por ejemplo, que fue la primera que se acercó a la iglesia, que se acercó a Dios, no sirve para mí, eso es para ella. Sin embargo, el pacto, mis hermanos, sí es algo que afecta de manera comunal, es decir, afecta a las personas que están a mi alrededor. Cuando yo recibo promesas de Dios, entonces, y yo recibo, estoy bajo el pacto, aunque haya personas que no sean salvas, van a ser bendecidas por lo que Dios ha puesto en mí. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, alguien que vivía amargado todo el tiempo y peleando y llegaba, qué sé yo, borracho a la casa y hacía muchas cosas que afectaban el hogar, cuando se acerca a Dios, cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le otorga la salvación y viene a estar entonces bajo el pacto. Al estar bajo el pacto, aunque hayan personas que no se han entregado a Jesús en la casa, van a ser beneficiados por la paz que ahora Dios ha puesto en el corazón de esa persona. No sé si me doy a entender en lo que le quiero explicar. Entonces, la salvación es personal, pero el pacto puede bendecir a los que están a nuestro alrededor. Si alguien bajo pacto está sirviendo a Dios y Dios lo está bendiciendo en diferentes áreas, puede bendecir incluso a personas que no sean de su familia, que están siendo beneficiadas por lo que Dios ha puesto en esa persona. Por eso es que es tan importante
entender el pacto y entender que siendo hijos de Dios estamos bajo ese pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios hizo un pacto con Noé. Y dentro del pacto, a mí ayer que analizaba esto me encantó porque dentro del pacto, mis hermanos, se encuentra la destrucción de la carne. Es decir, Dios nos da un pacto a nosotros, hizo pacto con nosotros. Todos los pactos que usted encuentra en la Escritura, en la Biblia, realmente lo que reflejaban era el pacto que eventualmente vendría. Es decir, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Nosotros no estamos bajo el pacto de Noé, bajo el pacto el antiguo pacto que era el de la ley, el de Moisés. No estamos bajo ninguno de esos pactos, sino que estamos bajo el pacto de Cristo Jesús. Todos estos pactos anteriores era una figura del pacto bajo el cual usted y yo nos encontramos este día. Sin embargo, al estudiar estos pactos, nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer a través del nuevo pacto por el que nosotros estamos pasando. Entonces, una vez más, Dios hace un pacto con Noé y le dice: tú vas a hacer un arca donde tu familia se va a salvar, porque yo voy a destruir, y ese fue el verso que leímos al principio, toda carne, donde hay espíritu, donde hay vida, lo voy a destruir. Pero dentro del pacto que estoy haciendo contigo, te estoy diciendo que voy a destruir la carne, pero tú vas a entrar en el arca, vas a invitar a algunos a que entren, y tu familia realmente va a ser los que se van a salvar. Para Dios no fue sorpresa que nadie quisiera, aparte de la familia de Noé, entrar en el arca. Él sabía que solamente Noé y su familia iban a ser preservados, pero todos los demás, toda la carne iba a ser destruida. Entonces, toda esta explicación para hacerle entender a usted algo y a mí a través de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dios nos da a nosotros salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? Bueno. Pero dentro de la salvación que Dios ha traído, la promesa de destruir la carne sigue vigente en nosotros. Ahora, cuando hablo de destruir la carne, no estoy hablando de destruir el cuerpo solamente, aunque algún día, si el Señor no viene todavía, esta carne se va a destruir, se va a deshacer, pero nosotros seremos salvos. Es decir, nosotros pasaremos a una vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos van para allá? Gloria a Dios. Hay como 7 por ahí, más o menos conté. Pero hoy es la oportunidad para recibir a Cristo e ir para allá y tener esa seguridad. Entonces, pero dentro de todo esto, realmente a lo que se refiere es que Dios quiere de alguna manera destruir aquello que a nosotros nos afecta, que es nuestra propia carne. Es decir, lo que Dios quiere destruir no es a nosotros como individuos, sino la carnalidad en nosotros. Él quiere que vaya disminuyendo la carnalidad para que Cristo, el carácter de Cristo y el hombre espiritual vaya creciendo en nosotros, y entonces caminemos no según la carne, sino según el Espíritu, no según las emociones, sino lo que Dios ha hablado a nosotros. Dios nos ha dado una promesa. Dios dice: yo te subí al arca ya. El arca es Cristo Jesús. Ya tú eres salvo. Las aguas van a ir subiendo, las aguas van a ir llegando a tu vida, y las aguas, recuérdense que la palabra de Dios es uno de los símbolos, es el agua. El agua que quiere venir y ahogar nuestra carne y destruir nuestra carne para que nosotros nos convirtamos en personas que realmente viven conforme al Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No sé si me estoy dando a entender, hermano, o usted todavía está en la hora anterior, pero yo espero que logremos entender lo que le estoy diciendo. Por eso es que en el bautismo, eso es lo que nosotros hacemos. Es en el simbolismo, por supuesto, por eso es que lo sacamos rápido, ¿verdad? Cuando vamos a bautizar a alguien, pues se le sumerge en el agua y luego se le saca. Si no, pasa las de aquel que llegó al cielo y le dijeron:
¿y tú de qué moriste? Y dijo, pues solo me acuerdo que mi pastor me estaba bautizando, dijo, ¿verdad? Entonces lo ahogó ahí. Pero no se trata de ahogar a nadie, sino que en un simbolismo estamos diciendo, yo me sumerjo en el agua, me sumerjo en la palabra, si podemos decir así, ¿para qué? Para destrucción de mi carne, para destrucción de mi carnalidad, para que yo aprenda a vivir como una persona que soy espiritual. Por supuesto, eso es un proceso, mis hermanos. Eso no se logra de la noche a la mañana, por eso hay que venir a bautizarse cada día, ¿verdad? Hay que venir delante del Señor y a ver tu palabra, Señor, porque la necesito sumergirme otra vez en esa agua para que mi vida vaya cambiando, actúe otra vez conforme a mi carne, actúe otra vez conforme a mi carácter, actúe otra vez como el hombre viejo. Necesito venir otra vez al agua para que entonces sea sumergido y entonces esa obra siga haciéndose en mí. Pero mientras el agua va subiendo, hermano, en Noé, por ejemplo, ellos iban en el agua también, pero iban en un arca. Ellos estaban siendo salvos. Entonces la salvación la tenemos. Solo tenemos que entrar en ese proceso donde Dios destruye nuestra carne, donde su palabra acaba con nuestra carnalidad y vamos creciendo poco a poco. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo disminuya en importancia y que Él sea más importante. Una de las razones por las que a veces actuamos en la carne, mis hermanos, es porque todavía somos nosotros más importantes que cualquier otra cosa, o que cualquier persona, o que Dios mismo. Aunque nosotros aquí le digamos te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, a veces no es así. Amamos más nuestra vida que al mismo Dios. Con todo respeto, yo sé que aquí lo hemos cantado y lo hemos dicho y yo también, y a veces me he dado cuenta que también puedo ser egoísta y pensar solamente en mí. Y pensar que yo soy el centro de toda la atención. Entonces tengo que salir yo del centro para que entonces se siente Cristo en el trono, hermano, y allí entonces crezca el hombre espiritual creado según Cristo, que no está pensando en sus beneficios primero, que no está pensando primero en lo que le conviene y lo que le gusta, sino en agradar al que lo llamó, al que lo tomó por soldado. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces vamos a ver, porque esta era la introducción que introduce lo que le quería introducir desde el principio, ¿verdad? Veamos algunos puntos importantes de este mensaje. Número 1, ¿por qué es necesario estar bajo pacto? Porque muchas veces cuando pasamos por tinieblas, hermano, lo atribuimos a espíritus inmundos, y si bien estos espíritus sí trabajan, sí están acechando, sí están tratando la manera de afectarnos a nosotros, de donde ellos se aprovechan es de una parte de la carnalidad nuestra. A veces nosotros decimos, hey, diablo desgraciado, ¿verdad? Pero a veces el diablo solo puede afectar aquello que Dios le permite o que nosotros abrimos las puertas, que nosotros hemos cedido. Entonces hay una colaboración entre espíritus inmundos que actúan en las regiones celestes, que no los vemos, hermano, porque si los viéramos, yo le aseguro que nosotros evitaríamos muchas cosas. Ay, hay un espíritu, ¿verdad? Y entonces yo no voy a dejar que ese espíritu me afecte porque lo estoy viendo, pero sin embargo no lo veo. ¿De qué se aprovechan estos espíritus? De nuestra carnalidad, de esa parte que aún no ha sido tratada por Dios. Entonces tenemos que entenderlo. Pablo era un hombre espiritual. ¿Cuántos creen que Pablo era un hombre espiritual, hermano? Pero tenía una espina en la carne. Vea conmigo 2 Corintios capítulo 12 versos 7 al 9. 2 Corintios 12, 7 al 9. ¿Lo tiene? Me dice amén. Ese reloj no le han cambiado la hora, ¿verdad? Amén.
Diablo mentiroso. Qué susto me di. Me chuté yo solo. 2 Corintios 12, 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, yo sé que este verso usted se lo sabe y usted conoce qué era lo que sucedía con Pablo. No es, realmente no sabemos qué era lo que pasaba con él, no lo explica la Biblia. Pablo nunca confesó cuál era ese aguijón que él tenía, pero la Biblia dice que él luchaba con algo. Y todos nosotros, hermano, por muy espiritual que usted crea que es, lucha con algo. El que dice que no peca hace a Dios mentiroso, dice la Biblia. Entonces, hermano, con algo nosotros luchamos. A veces puede ser con nuestro orgullo, a veces puede ser con nuestro carácter, a veces puede ser, qué sé yo, con todo el tiempo caminar en situaciones carnales. Puede ser eso lo que nos está afectando, pero tenemos que entender que aún para eso Dios tiene un propósito. Hay cosas que Dios no quita de nosotros, hermano, no porque quiera que nosotros estemos ahí patinando, sino para que nosotros siempre dependamos de Él. Imagínense usted si Dios nos hiciera perfectos, hermano. Dijo un hermano: antes éramos agrandados, dijo, ahora somos perfectos. Porque Dios nos hizo así. Pero realmente si Dios nos perfeccionara ya, hermanos, y a veces con que alguien por ahí reciba alguna su pequeña revelación y por ahí sepa un poquito de la Biblia, ya comienza a sentirse más que los demás. Comienza: oh, es que ustedes porque no oran, a caminar en el aire, ¿verdad? Es que ustedes porque no ayunan, es que ustedes porque no hacen esto. Mi hermano, yo he visto, yo estoy a favor de la oración, sea larga o sea corta, porque orar es importante, pero no podemos pensar que la largura de la oración es lo que va a traer resultado, porque yo he visto la mano de Dios en oraciones bien sencillas y bien cortas. Entonces realmente lo que actúa es la fe y no el sistema que nosotros utilicemos. Ahora, el que puede orar mucho y tiene ese tiempo, gloria a Dios, sígalo haciendo, pero sepa que Dios va a actuar conforme a su voluntad. Lo que Él está buscando es que nosotros dependamos de Él. Entonces, hermano, tenemos que entender que con nuestra carnalidad es algo con lo que vamos a luchar. El agua está a nuestro alrededor. Dios va a destruir, Dios va a traer no diluvio de agua sobre la tierra. Habrá destrucción en esta tierra, pero usted y yo estamos subidos en el arca. ¿Qué significa? Que somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La salvación no es algo que Dios hoy nos da y mañana nos quita. Mire, el que pierde la salvación realmente nunca la tuvo. ¿Cómo yo puedo alejarme de Dios y decir: no, yo no creo en la salvación, si yo tuve un encuentro personal con el Señor? Ahora, yo no estoy diciendo que lo vi físicamente y se me apareció a la orilla de la cama una luz resplandeciente y me habló. No, es que no necesité eso. Jesús no tuvo que venirse a parar a la orilla de mi cama para que yo creyera en Él. Lo acepté por medio de la fe. Y la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no tuve que tener una visión, yo tuve que creer en el Señor, hermano. Respeto las experiencias que haya tenido cada persona, pero eso es lo que Dios está buscando, que nosotros le creamos a Él a pesar de las cosas por las que nosotros pasamos. Que sepamos que aunque hay lucha, hay gracia. Que aunque hay pleito con la carne,
también hay gracia, y que un día, hermano, nuestros cuerpos serán transformados y esta lucha se acabará, y lo que hoy nos afecta, hermano, no nos afectará más, sino que seguiremos adelante por la gracia y la misericordia del Señor, viviremos eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor dijo: le he dado tanta revelación al apóstol Pablo, a Pablo, que yo lo llamé, que voy a tener que ponerle un aguijón en su carne. Y mire que dice un mensajero de Satanás. Y como usted sabe que el diablo realmente trabaja para Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabían ustedes que el diablo trabaja para Dios, hermano? Los que no sabían hoy se enteraron. Porque aunque sí, el diablo es un ser malévolo y hace un montón de cosas malas, y es el autor de mucho del mal que hoy se ve en este mundo. En el cristiano solamente actúa si Dios se lo permite. O ya le dije, ¿verdad? Si uno va a buscar, pues de plano, ¿verdad? Porque el que busca encuentra. Pero realmente en el cristiano no es así. Y en este caso, en el caso de Pablo, fue Dios el que permitió que este mensajero de Satanás viniera al apóstol Pablo y lo abofeteara, hermano, y le pegara en la cara. Imagínese usted, si hay personas que dicen: no, hermano, a mí el diablo me hace los mandados, y se queda con el cambio, ¿verdad? Digo, si nosotros nos ponemos a pensar en el apóstol Pablo, en quién fue él realmente, hermano, pudiéramos decir: wow, este hombre era como para que dijera: el diablo a mí, ¿qué me va a andar haciendo? Y sin embargo, lo oímos confesar de que había un mensajero de Satanás. Ni siquiera llegaba el mismo Satanás, le mandó un mensajero. ¿Se recuerda de aquel que le mandaron un mensajero y se ofendió? Cuando le dijeron: métete, Naamán, métete en el agua. Yo pensé que el profeta iba a venir, yo pensé que él se iba a acercar. Un mensajero me mandó, no, y se fue. Imagínense a Pablo poniéndose los moños ahí diciendo: y un mensajero, ni siquiera es el mismo Satanás el que viene en contra mía, sino que es un mensajero que viene y me abofetea. Tengo un aguijón en mi carne y le he pedido al Señor que me lo quite, pero Dios me dice, me da la misma respuesta: bástate mi gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? No frustrarnos con los pleitos y las luchas que a veces tenemos, sino que nosotros debemos decir: si es cierto, aquí hay un aguijón que me está picando todo el tiempo, pero hay gracia de la que yo puedo tomar para seguir adelante, fortalecerme y vencer también, porque la gracia no solamente muestra el amor de Dios, sino que muestra la capacidad de salir adelante y vencer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras haya carne, va a haber debilidad, hermano. Mientras haya carne, mientras estemos en este cuerpo, la lucha sigue, la lucha continúa. Seamos honestos. ¿Alguna vez le ha dicho usted a Dios: Señor, ya no quiero ser así? ¿Alguna vez le ha dicho usted eso, Señor, yo quiero cambiar ya esto? Señor, por favor, ayúdame con esta mi boca que a veces me corre más rápido que la mente y me pongo a decir cosas indebidas. ¿Te ha pasado? Uy, hermano. Señor, ayúdame con este carácter que sale el Hulk que hay dentro de mí y se manifiesta ese boogeyman, ¿verdad? En lugar de manifestarte tú: Señor, ya cambia mi carácter, Señor. Reciba la respuesta de parte de Dios: bástate mi gracia. Agarra de mi gracia, agarra de mi amor, para que vayas y venzas cada vez que lo necesites. Eso estará disponible para ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, si mientras haya debilidad habrá tinieblas, por esto Dios provee su gracia, hermano. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, 6 al 9. Primera de Pedro 6, 9. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Note que dice si es necesario, porque, repito, Dios no se divierte con nosotros.
Dios no se entretiene con nosotros. Es decir, le voy a poner una su prueba ahí para ver qué tal, ¿ah? Usted a veces de pronto le puede poner alguna señal a alguien, o le puede poner una prueba a su esposo, ¿verdad? Voy a ver si realmente, y usted tal vez lo puede hacer, o nosotros quizá lo podemos hacer, pero Dios no lo hace así. Dios solo permite algo en nuestras vidas cuando es necesario. Dios va a corregir nuestras vidas cuando es absolutamente necesario. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. Porque mire, la carne, la carnalidad, realmente, aunque este es el vehículo y esta es la carne literal que nosotros tenemos, la carnalidad se manifiesta en nuestra alma. Entonces, cuando yo sufro algo, por ejemplo, si yo sufro algo en mi carne, es muy posible que mi alma sea afectada. Por ejemplo, un diagnóstico médico. Imagínense, cuando a alguien le dicen la palabra diabetes, por ejemplo, o le dicen la palabra cáncer, que todavía es más fuerte, inmediatamente el alma es afectada por eso. Porque aunque la amenaza viene sobre la carne, el alma se aflige, porque el alma dice, me voy a morir. Inmediatamente la gente piensa eso. Ya no voy a existir, y qué va a pasar, y todo esto y el otro, y empieza entonces a haber un sufrimiento en el alma. A veces, hermano, Dios permite ciertas aflicciones en nosotros para que de nosotros realmente salga ese hombre espiritual que Dios está queriendo que crezca en nuestras vidas. Dios afecta, a veces permite más bien que se afecte cierta área de nuestra carne, aún de nuestra alma. Aún cuando alguien viene y nos maltrata, quizá no nos afecta físicamente, pero en el alma sí estamos siendo afectados. Y a veces cuando viene algo así sobre nuestra vida, cuando hay algo que nos afecta emocionalmente, con lo que Dios está tratando es con nuestra carnalidad. Lo que Dios trae a través de las aflicciones a nuestra vida es que está matando, está destruyendo nuestra carne como parte del pacto. Voy a destruir tu carnalidad, voy a destruir tu carne a fin de que tú seas salvo. Voy a destruir, noten Noé, destruye toda carne, pero el que estaba subido en el arca se salvó, mientras otros quedaban sepultados bajo las circunstancias ejemplificadas en esta agua, hermano. Noé realmente iba subiendo y no fue perfecto, y usted lo sabe, y eso nos muestra cómo realmente mientras estamos en la carne no hay perfección. Pero note que él fue salvo. Una de las cosas que a usted y a mí nos debe mantener de pie es creer que somos salvos. Es creer que no porque tenga un aguijón en la carne, ay, hoy perdí la salvación porque tuve un mal pensamiento, mañana la recupero. O en la noche pido perdón y ya el Señor, ya, otra vez en la salvación. No, en el arca estoy, aunque no sea perfecto. En el arca estoy, aunque siga luchando. En la salvación me encuentro, aunque todavía tenga que luchar, aunque todavía tenga una espina ahí que viene y me afecta. Y el diablo que viene y o manda a su mensajero, ¿verdad? Y nos cachetea y dice, no te creas la octava maravilla del mundo, ¿eh? No eres así tan espiritual que digamos, hermano. ¿Alguna vez lo han descubierto usted? No. Usted actuó así, no muy espiritual que digamos, y lo vieron y le dijeron, y es cristiano, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí,
Por eso no ande predicando que usted es perfecto. No andemos predicando que somos perfectos. Mira, yo perfecto no soy, ¿eh? Ahí te encargo si un día, mira, voy a procurar darte buen testimonio. Pero si en un momento dado ves algo en mí que pertenece a mi carne, es que todavía estoy en proceso. ¿Soy salvo? Sí, por supuesto, soy salvo. ¿Dios me ve santo? Sí. ¿Sabe que Dios lo ve santo a usted, hermano? ¿Sabe que Dios lo ve perfecto a usted? ¿Sabe por qué lo ve perfecto? Porque es a través de Cristo que lo ve. Por eso es que, repito, Dios el pacto no lo hizo con nosotros. ¿Hizo pacto Dios con el hombre? Sí, con un hombre, con Cristo Jesús. Con Él hizo el pacto, porque Él sí tendría la capacidad de cumplir con su parte del pacto, que fue serle fiel a Dios hasta la muerte. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ve a nosotros perfectos, hermano? Nos ve a través del filtro de Cristo Jesús. Nos escondemos detrás de Cristo Jesús y lo que el Padre ve es a Cristo en nosotros, y eso es lo que ayuda. No porque Él ignore nuestra carnalidad, Él sabe perfectamente, Él sabe quiénes nosotros somos, pero nos mira a través del filtro de Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, somos salvos por la misericordia de Dios. En todo momento debemos tener la seguridad de que Él nos ha salvado. El secreto entonces se encuentra en la destrucción de la carne, hermano. El Espíritu de Dios pelea contra la carne. La lucha es ¿de quién? Es del Espíritu en contra de la carne. La carne siempre será opuesta a lo espiritual. Cuando usted se levanta en la mañana el domingo y se estira un poquito y se da media vuelta, y usted dice: ay, es hora de ir a la iglesia. ¿Cuántos ponen alarma para despertarse para venir a la iglesia? Algunos no la necesitan. Bienaventurados sois. Para todo lo demás están las alarmas, ¿verdad? Hermano, y cuando suena esa alarma o de pronto ya la tiene usted incorporada y despierta y usted dice: ay, y de repente le viene un pensamiento así como de: tu caldo de camarones necesitas, tu buen desayuno de huevos con tu steak de este tamaño. No vayas a la iglesia. No es obvio, ¿verdad? ¿De quién es esa idea? De la carne. Porque la carne es opuesta a lo espiritual. Porque si somos honestos, hermano, por muy espirituales y por mucho que nosotros disfrutemos el estar aquí, es más rico andar en la playa. Es más rico andar en el, qué sé yo, donde a usted le guste ir, o andar pescando allá en el bote, ¿verdad? El espíritu siempre tendrá esa lucha. Es Dios luchando por tratar la manera de contrarrestar la carnalidad en nosotros. Por eso hay que permitirle al espíritu que luche. Mire, ¿cuál fue la lucha de Jacob con el ángel? Nosotros nos imaginamos, porque de pronto eso nos enseñaron desde pequeños, que Jacob andaba peleando porque decía: ahí tiene mi bendición y se la voy a quitar. Ya me imagino yo peleando con Dios porque Dios me bendiga, hermano. Cuando en realidad no es así. El problema de Jacob era que actuaba mucho en su carne. Lo amó el Señor, así como era de imperfecto, lo amó. Lo sacó de donde estaba. Ahí ya ve que se robó la primogenitura, hizo un montón de picardías, y siempre estaba él dispuesto a hacer algo y a salir corriendo. A hacer algo y a salir corriendo, hermano. ¿Conoce a alguien usted así? No. De pronto lo ha visto en el espejo, ¿verdad? Tiran la piedra y esconden la mano. Yo no fui. Y así hacía Jacob. Jacob hacía algo y salía corriendo, hermano. Entonces de repente tiene un encuentro con el Señor, y al encontrarse
si lo pudiéramos decir así, con el ángel, con el Espíritu de Dios, que realmente era con quien estaba luchando, era el ángel tratando de decir, sí, yo te voy a bendecir, pero tengo que cambiarte. Y la carne de Jacob, de alguna manera, se estaba resistiendo para el cambio que Dios quería hacer con él. Esto necesito que cambies, esto necesito que se transforme. Esa era la lucha. Sí, es cierto, yo quiero la bendición, porque ¿cuántos no queremos bendición de Dios aquí, hermano? Entonces tenemos que dejar que el Espíritu de Dios venga y luche con nuestra carne para que nos cambie. Tiene que haber disposición en nosotros. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Dijo, se acabó la carrera, se acabó eso de tirar la piedra y esconder la mano, se acabó eso de estar corriendo cada vez que tienes una situación. Y le tocó la cadera y de ahí empezó él a cojear, muy acostumbrado a hacer las cosas por sus propias fuerzas. Oh no, si yo tengo buenas las piernas, ¿quién necesita de Dios si puedo salir huyendo cada vez que tengo una situación? Entonces Dios dice, se acabó. De ahora en adelante te vas a sostener sobre una vara. Y usted conoce la historia. La Biblia dice que de ahí en adelante Jacob, cuando caminaba, tenía que sostenerse. Ese dolor que tal vez se permaneció ahí, o esa incapacidad que permaneció ahí, hermano, y la vara le recordaba. Es más, esto le recordaba que tenía que agarrarse de la vara. Entonces a veces Dios permite ciertas cosas en nosotros, en esa lucha que tiene el Espíritu con nuestra carne. A veces vamos a ser lastimados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que dejar que Dios nos quebrante, nos quiebre. ¿Para qué? Para que miremos la vara y digamos, ahora me voy a agarrar de la vara. Y cuando camine no lo haré con mis fuerzas, sino lo haré sostenido sobre esa vara que representa la palabra de Dios, hermano. Mire, usted y yo quizá sabemos de la pata que cojeamos. Entonces, ¿qué nos debe recordar eso? Que un día tuvimos un encuentro con el Señor, que lo aceptamos como Señor y Salvador, y debemos sostenernos de la vara, una vez más, que la palabra, y es Cristo mismo, y decir, yo necesito a Cristo para poder vencer. Ya no voy a correr de las situaciones, me voy a agarrar de quien debo agarrarme y me voy a sostener de Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Dios lucha con la carnalidad. Dios pelea, dejémoslo que pelee, hermano. Dejemos que el Espíritu de Dios haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos adelante. Dios nos mete en procesos para destrucción de la carne. Un pasaje muy conocido y que a veces trae un poquito de controversia en la gente. 1 Corintios 5:5 dice, había un hombre que se estaba portando mal en la iglesia y estaba haciendo cosas indebidas, y de repente Pablo da una instrucción a la iglesia de Corinto y le dice lo siguiente: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo he explicado este verso acá, pero de pronto algunos no han estado cuando lo he explicado. ¿Qué era lo que pasaba con este hombre? Me imagino yo que le llamaban la atención, no hacía nada, le decían que no debería comportarse así, y él seguía actuando de la misma manera. Entonces le mandan a decir a Pablo y le dice, mira, tenemos a este acá que no se comporta y que sigue actuando de la misma manera y sigue viviendo de la misma forma. Entonces Pablo dice, el tal, entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. ¿Por qué? Porque este hombre era salvo. Lo único que no estaba actuando conforme a la salvación. Había algo muy fuerte en su carne que no le permitía a él actuar como una persona que conocía de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No dice, tírenselo a Satanás para que se vaya al infierno, ¿verdad? Algunos quisieran a veces hacer eso con algunas personas. Entréguenselo a Satanás y no lo quiero ver ni en el cielo, Yo voy a llegar allá y no me lo quiero encontrar.
Mucho cuidado con eso, hermano. Perdóneme que sea reiterativo en esto, pero nunca nosotros agarremos rencor en contra de nadie, porque se supone que vamos al cielo. Y si usted se lo encuentra allá, hermano, ¿cómo le va a hacer? Por supuesto, ya va a ser otra persona, ¿verdad? Ya Dios habrá tratado con usted. Pero ¿por qué no empezar desde ahora? Dejar nuestra carne a un lado, dejar morir nuestra carne, actuar como personas espirituales y decir: no, Señor, yo sé que no es perfecto, como yo tampoco soy perfecto, entonces mejor me voy a agarrar de tu gracia para seguir yo luchando con mi carnalidad, y tú haz con esa persona como tú quieras hacer. También yo sé que tú lo amas, hermano. Dios lo ama a usted, y le repito, Dios ama también a los que a usted le caen mal. ¿A cuánto le cae mal? No es cierto. Dios los ama y se los va a encontrar en el cielo. Yo le dije a unos pastores en una oportunidad: hey, cuando alguien se vaya de sus iglesias, no se enojen con ellos, no los desechen, son sus hermanos en Cristo. Se fueron de tu iglesia, pero no del reino. Imagínate que los encontremos en el cielo. Ahí viene aquel que era miembro. O encontrarlo y decirle: la lograste hacer, yo pensé que no venías, por no decirle: yo te había mandado para el otro lado. No guardemos rencor en contra de nadie, hermano. Dejemos que el Espíritu de Dios luche en contra de nuestra carne y nos ayude a nosotros a vivir una vida lo más posible en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que cuesta, yo sé. Yo siempre les digo a ustedes, hermanos, aquí no es un perfecto hablándole a un puño de imperfectos. Todos nosotros tenemos que luchar, todos nosotros tenemos, si lo tenía el apóstol Pablo, hermano, que no lo tengamos nosotros. Todos tenemos una lucha, pero debemos tomarnos de la gracia del Señor, y aunque cogiemos, hermano, debemos sostenernos de Cristo Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor. La destrucción de la carne incluye a los que buscan a Dios. El Señor escogió a Noé porque vio un interés en él, me imagino yo, de cambiar por su gracia. Realmente dice la Biblia que Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él estaba buscando gracia. Había algo en él que decía: yo tengo que encontrar de esa gracia. Y hubo gracia, hermano, para Noé. Dios lo escogió no porque fuera perfecto, sino porque dentro de toda la maldad que había en el mundo, había alguien que podía ser receptor de esa gracia. Entonces, vea conmigo una vez más Génesis 6, 17 y 18. Dice: y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Verso 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Note que el Señor le dice a Noé, imagínense que lo primero que Dios le muestra a Noé es una prueba. Es como, hay gente que recién se convierte al Señor y quizá le dijeron que al recibir a Jesús las cosas iban a ser, hermano, cuando usted llega a una iglesia usted va a encontrar pura gente perfecta, ahí nadie va al baño, ¿verdad? O sea, ahí son tan perfectos que ni eso necesitan. Y a veces la gente se pone en su mente una idea de que todo el cristiano es perfecto, y eso no es así. Y cuando empiezan a ver perfección, o cuando viene un problema o viene una prueba, dice: bueno, ¿y para qué me acerqué a Dios si ahora lo que estoy teniendo son más problemas? ¿Para qué vengo a Dios si ahora lo que viene sobre mí es una prueba? El problema es que de pronto no has entendido bien, y esto lo digo porque hay personas también que ven esta grabación después. El problema es que no has entendido que dentro de la fe
viene acompañado de prueba. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es destruir toda carne. Porque lo que Dios quiere es tratar con nuestra parte carnal. Porque dentro del pacto incluye esto. Entonces el Señor le dice a Noé, imagínense, en cuanto de pronto no fue inmediato, pero Dios, Noé se acerca, encuentra gracia, y después de encontrar la gracia, la noticia que Dios le da es: voy a destruir toda carne, Noé. Yo me imagino a Noé diciendo: ¿y yo? Pero no, que encontré la gracia. Pero contigo voy a establecer un pacto, que aunque destruya toda la carne sobre la tierra, tú te vas a salvar. Viene destrucción sobre este mundo, hermano. Nosotros lo sabemos. Es más, ya se está viendo una probadita ahora de lo que va a suceder en este mundo. Pero con nosotros hay un pacto establecido. Nosotros estamos en el arca, porque el arca es Cristo. Y aunque no seamos perfectos, somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces la prueba va a venir. Cuando venga la prueba, cuando venga una situación a su vida, hermano, por favor, abra su corazón, abra sus ojos y dígale: Señor, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué parte de mi vida tú estás tratando de quebrar? ¿Qué parte de mi vida tú estás tratando de corregir en esto que a mí me está sucediendo, siendo que yo pienso que no lo merezco? Porque a veces, hermano, le pasan cosas a uno que uno dice: yo no me merezco esto. ¿Sí o no? ¿A cuánto le han pasado? A mí me han pasado. A veces yo he dicho: no, yo no merezco esto. Nos pasa las de Jeremías, ¿verdad? Señor, y yo tanto que he hecho, y yo como te he servido, y después pienso que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. A veces hay gente que se queja porque alguien chismeó de ellos, hermano, y no se acuerdan del chisme que dijeron ellos. No, es que aquí ya todos, gracias, Señor, que ya nos cambiaste. ¿Cierto o no? Solo le estoy poniendo un ejemplo. Yo sé que usted no dice chismes, ¿verdad? Amén. La diferencia realmente la hace el pacto. Noé no murió en el diluvio, pero su carne fue tratada aún en el arca. Mire, esto es muy interesante. ¿Qué se imagina usted que sucedía en el arca mientras el agua estaba comenzando a caer, hermano? ¿Qué se imagina usted? Noé diciendo: bueno, hijos, vénganse para acá, ya empezó a llover, ya está subiendo el agua, ya está muriendo la gente, ¿verdad? Nosotros aquí vamos en el arca. Por favor, hijo, sácame ahí el pedazo de carne que trajimos. Vamos a hacer una carne asada ahorita mientras el diluvio está. Y quizá a veces nos podemos imaginar como que todo ahí va tranquilo, hermano. Recuérdese que eso era una tempestad. El agua iba subiendo. El temor que debieron haber sentido ellos mientras estaban pasando por esa situación. Su carne realmente estaba siendo afligida al ver lo que Dios estaba haciendo. Y si esta arca no la construí bien y se voltea y se cae, y si se hunde este barco, nosotros nos vamos a morir juntamente con toda la carne. Y si no entendimos bien la promesa de Dios, y en realidad nosotros sí vamos a morir también ahí. Y yo me imagino a ellos afligidos mientras iban en el arca, hermano. Yo me imagino que había momentos donde tenía que decir Noé: aquí vamos a depender de lo que Dios dijo. Hijos, no se aflijan. Hijos, tranquilos, aunque él también tenía cierto temor. Esposa, vamos a orar. El Señor prometió salvación. El Señor hizo un pacto con nosotros. Este barco no se va a hundir, no porque nosotros lo hayamos fabricado bien, sino porque Dios prometió que nos iba a preservar la vida. Aunque haya tempestad, nosotros no nos vamos a hundir. Aunque haya muerte, nosotros no moriremos, por lo menos no eternamente, hermano. Aunque este mundo se destruya,
usted y yo estamos seguros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, la diferencia entre el mundo y el cristiano es que el mundo pasa por pruebas sin pacto. Y nosotros, hermano, estamos en el pacto. Nosotros vivimos bajo un pacto. Hay una promesa que Dios nos ha dado y Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios cumple todo lo que ha dicho que haría con nosotros, hermano. Por eso es que le puse de ejemplo a Jacob. Porque a Jacob Dios le dijo: yo no te voy a dejar hasta que no haga contigo lo que dije que iba a hacer. Así me toque quebrarte la pierna, así la cadera, así me toque hacer muchas cosas y pegarte una revolcada. Voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Voy a tratar con tu carne para que entonces aprendas a vivir conforme la fe y la confianza en mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces no se baje del arca. ¿Qué significa pacto entonces, hermano? Es formar una alianza. Por eso se llama este mensaje aliados con Dios. Dios hace una alianza. Una vez más, la alianza la hizo con su Hijo perfecto, el único hombre perfecto, para que por medio de él nosotros pudiéramos entrar en ese pacto. Por eso Cristo, cuando comió con los discípulos, dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces nosotros estamos bajo ese pacto de Cristo Jesús. Hoy más que nunca debemos comprender el pacto. El diluvio vino por causa y por causa de esto vino el pacto. Dios va a traer juicio sobre esta tierra, pero no sin establecer pacto en aquellos que hemos encontrado gracia. Una vez más, usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Usted encontró gracia en los ojos de Dios. Usted encontró esa gracia que hoy lo sostiene, que hoy le dice: tú eres salvo, yo estoy contigo. Usted encontró gracia para que cuando pase por situaciones, vea de un lado la situación, pero vea la gracia de Dios por el otro lado y diga: Dios me sostiene, yo estoy en el arca, aunque llueva, aunque haya lo que haya a mi alrededor, realmente yo dependo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir adelante. Y por último, somos sus aliados, hermanos. Aprendimos que el pacto lo hizo consigo mismo a través de Cristo Jesús, y esto podemos verlo, hermano, en el modelo de oración de Jesús. Vea conmigo Mateo capítulo 6 versos 9 en adelante. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe que a Dios no le podían llamar Padre? Nadie. De hecho, usted no ve en el Antiguo Testamento ninguna oración en la que se dirijan a Dios como Padre. Cristo fue el único que podía llamarle Padre, y a través de él enseñó que por medio de él nosotros tendríamos la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que la Biblia dice que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que recibieron al Hijo, les dio potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo no podíamos llamarle Padre a Dios, sino hasta que vinimos a Cristo Jesús. Él nos dio la capacidad de acercarnos. Nosotros sí podemos decirle al Señor: Padre que estás en el cielo, Padre celestial. Nosotros nos acercamos a Él como hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, no queremos pasar por tentación. Líbranos más bien
del mal. Jesús nunca pecó, hermano. Jesús no tuvo que pedir perdón. Jesús no tuvo que llegar y decir: ay, perdónenme que los ofendí. No necesitó. Nosotros sí, porque nosotros sí ofendemos. Nosotros sí hemos dicho cosas que han ofendido a otras personas. Y cuando lo hagamos tenemos que, según lo que la palabra nos enseña, tenemos que pedir perdón. Y también tenemos que perdonar. Porque de pronto a alguien se le hace fácil pedir perdón, pero no perdonar. Note. O se le hace fácil perdonar, pero no puede pedir perdón. Y las dos cosas son importantes. Pero de lo que nos habla la oración, y muy importante que nosotros incluyamos esto en nuestra oración, hermano. Mire, cuando usted ore, acuérdese si ha ofendido a alguien. Acuérdese. Si traes tu ofrenda delante de Dios y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, ¿qué dice? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Arregla las cosas. No mantengas un pesar en tu corazón sabiendo que alguien tiene algo en contra tuya. Acércate, pide perdón y perdona también. ¿Para qué? Para que Dios te perdone. Recuerda que el perdón está condicionado de parte de Dios a nosotros si nosotros perdonamos. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. El que no perdona, Dios no lo va a perdonar a él. Solamente hay dos pecados que la Biblia dice que no tienen perdón. Uno es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso yo lo he explicado. Eso quiere decir el rechazo a la obra que el Espíritu hizo de vivificar a Cristo Jesús. El no aceptar eso, el no creer eso, es un pecado imperdonable. Y el otro pecado que no se perdona es la falta de perdón. Cuidado con eso, porque lo otro de pronto sí, yo recibo a Cristo y recibo el perdón que Él me otorga a mí. ¿Qué tal si yo también hago lo mismo para que entonces funcione ese perdón en mí? ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, hay que perdonar entonces. Eso es muy importante. Hijitos, vosotros, dice la Biblia, termino con esto, 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? Que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Le explico rápidamente este pasaje. Hay un Dios que está en el mundo, Dios con D pequeña, y eso no lo digo yo, no es una interpretación, es la Biblia. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo ha leído usted también? Bueno, entonces hay dos, por decirlo así, hay un Dios que es el Dios de este mundo y hay otro que mora en nosotros, que no solamente está en el cielo, sino que está en nosotros. Y mire lo que dice Juan. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De qué nos habla ese pasaje realmente, hermano? Yo puedo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Suena así como motivacional, ¿verdad? Tengo uno bien grande dentro de mí, y yo puedo entonces en contra de las circunstancias. Bueno, está bien. Pero la interpretación más correcta de ese verso es que hay un Dios que está en el mundo y hay un Dios que yo tengo dentro. ¿A cuál de ellos yo me voy a someter? Esa es la pregunta. Si al de afuera, o me voy a someter en la carne al que está afuera, o en el espíritu al que vive dentro de mí. Entonces, cuando yo me encuentro en una situación, yo tengo que entender a quién yo me someto. Cuando viene una aflicción a mi vida, cuando viene una enfermedad a mi vida, ¿a quién yo me someto? Me someto al que me dice que me voy a morir y que no hay esperanza para mí, o al que está dentro de mí, que me ofreció un pacto y que me dijo que estaría conmigo
todos los días hasta el fin del mundo, y que me dijo aún que si moría, realmente no iba a morir, sino que iba a dormir y un día iba a despertar en la eternidad y que en Él tendría vida eterna. Entonces yo tengo que decidir si me voy a someter al Dios que hizo pacto, al Dios que me incluyó en el pacto con su Hijo, o me voy a someter al Dios de este mundo, al sistema de este mundo. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién nosotros nos sometemos? ¿Me someto al mundo o me someto a lo que Dios está diciendo? Mire, lamentablemente hay mucho cristiano hoy día sometiéndose a lo que el mundo dice o a lo que el mundo enseña. Ustedes saben que nosotros no predicamos legalismo acá, porque no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Dios hizo por mí. Pero hermano, seguimos viendo cristianos celebrando Halloween. Me gustó algo que vi en un post de alguien en una red social y decía: yo no celebro Halloween por la misma razón que los satanistas no celebran la resurrección, decía. Y me llamó la atención y dije: es muy correcto eso. No se trata de algo infantil, se trata del trasfondo que hay detrás de esa celebración. Y sin embargo hay cristianos sometiéndose a lo que el mundo les enseña en lugar de someterse a Dios. Y una vez más, es solo sentido común, no es legalismo. ¿Perdió la salvación a alguien porque salió a buscar dulces? No. Pero no se sabe someter a lo que Dios dice. Por lo menos en esa área hay algo que le está faltando. Entender que las tinieblas no tienen ninguna amistad con la luz. ¿Me debe entender? Porque donde la luz llega, las tinieblas se disipan. Entonces, ¿por qué yo me voy a meter a la oscuridad a hacer cosas que los demás están haciendo? Simplemente porque tengo una presión de parte del mundo, o porque los compañeros, ay no, qué raro eres tú. Pues prefiero que me vean raro antes de estar haciendo cosas que realmente pertenecen al Dios de este mundo, hermano. ¿A quién me someto entonces? Mayor es el que está en mí. Requiere y merece toda mi reverencia y toda mi obediencia, en lugar de que yo me someta a lo que el mundo me dice que debo hacer. Y mire que esto no era parte del mensaje, pero qué bueno que salió acá. Y podemos entender el por qué nosotros no nos metemos en eso. Nosotros tratamos la manera de venir a adorar a Dios, recibir mensajes de la palabra del Señor de la forma que usted quiera. Los niños nos dieron un mensaje bien precioso a través de sus dramas. Lo hacemos, ¿por qué? Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somete tu vida a Dios. Sometamos nuestra carne al Señor y dejemos que el Espíritu Santo siga tratando con ese Jacob que todos tenemos dentro, hasta que le quiebre la cadera y aprenda a sostenerse de la gracia y de la misericordia de Dios. Póngase de pie, por favor, y dele un aplauso fuerte al Señor.